Muy bien, lo que vamos a hacer hoy es analizar algunas obras de Instagram. Normalmente cuando somos artistas visuales ya de por sí solemos analizar todas esas pinturas, esas fotografías, dibujos que vemos, pero en este caso lo que quiero es hacerlo acompañado de ustedes. Voy a ir analizando algunas obras que me llamaron la atención, que me gustaron por una u otra razón, entonces las voy a ir analizando poco a poco y bueno, espero que les guste este video, que les guste esta nueva dinámica y empecemos. Muy bien, vamos a empezar analizando esta imagen. Es una pintura de Christine Kwan, espero estar pronunciando bien su nombre. Básicamente vemos una pintura basada en el as de bastos. El as de bastos en la baraja española, también hablando del tarot, de los significados que se le pueden dar a la lectura de una carta, normalmente se relaciona con buenos presagios, motivarte a iniciar un buen camino, a explotar tu creatividad, a explotar las oportunidades que se te están presentando, a confiar básicamente en ti mismo. Del as de bastos, Christine mantiene un detalle que es el castillo que vemos al fondo. En la carta original, en la representación original del as de bastos, el castillo representa digamos, el destino al que quieres llegar y lo representa como algo positivo. En este caso, nosotros estaríamos parados lejos de ese punto final al que queremos llegar y bueno, el castillo representa todo el sendero que vamos a transitar para llegar a ese destino que tanto anhelamos, a esos sueños que estamos intentando conseguir, intentando alcanzar. Entonces, visualmente a mí esta pintura me parece impactante ya de entrada. Más allá de cualquier análisis que se le pueda dar, la mirada del unicornio te atrapa instantáneamente en el momento en el que la ves. Tiene una mirada de incredulidad, de impresión, de sorpresa, inclusive quizás de tristeza. Entonces a mí lo que me llama la atención de entrada, aparte de que es una imagen un poco, no diría grotesca, pero es demasiado gráfica en el sentido de que pues estamos viendo a un unicornio, pues en este caso cortado. La interpretación que yo le podría dar a esta pintura con base en los detalles previos que tenemos del significado al que normalmente se remite la carta original, pues para mí sería, yo creo que todo lo contrario. Quizás ese era el objetivo de la autora, marcar mucho ese contraste entre la interpretación original que tenemos de la obra de Las de Bastos, ya que vemos aquí su cuerno cortado. Digo, hablando de un unicornio, no creo que eso sea un buen presagio. Entonces también vemos una expresión muy penetrante en el rostro del unicornio. Nos remite a algo trágico, pero también contrastante a esto es una imagen bastante bonita, es una imagen bastante bella. El unicornio en sí tiene rasgos que estéticamente son muy bonitos, entonces genera ahí un juego de contrastes narrativos que es súper interesante. La paleta de colores pues es una paleta de colores básica, es una tríada. Vemos los colores azul, en este caso es un color rosado que vendría directamente del magenta y pues unos contrastes amarillos en el cuerno del unicornio, ¿no? Vendría siendo prácticamente el acento en la obra. También se complementa con algunos otros colores como el verde, pero bueno, esos son colores complementarios que podrían servir nada más para añadir un poco más de riqueza. Vemos otros tonos morados, etcétera, ya interactuando con todo el ambiente que vemos alrededor. La piel del unicornio, al ser rosada, el fondo al ser azul, pues bueno, generan estas sombras moradas en algunos lugares. También algo que me llamó mucho la atención de esta obra, pues fue la claridad gráfica con la que representa algunos elementos, como por ejemplo donde está el corte. El detalle que le puso la artista a esa zona en particular es algo que inevitablemente llama la atención y que le añade todavía más impresión a la obra cuando la ves por primera vez, porque se sale por completo de la manera en la que solemos concebir a los unicornios, a estos seres tan mágicos, tan bellos, que normalmente son representaciones pues de algo misterioso, mágico, pero lleno de belleza. No lo relacionamos nunca con algo malévolo, con algo triste. Entonces la manera en la que podemos jugar con todos estos elementos que ya están en la cultura popular y que relacionamos con algo en particular, como en este caso el unicornio, y darle toda la vuelta representando todo lo contrario a lo que solemos pensar al imaginarnos un unicornio, para mí es ese punto de quiebre entre el espectador y la obra,
donde prácticamente estás obligando al espectador a ver las cosas de una manera completamente distinta, fuera de su zona de confort, y eso inevitablemente va a ocasionar muchísima impresión. Entonces, para mí esta obra es una obra muy completa, es impresionante, es atrapante y al mismo tiempo es bellísima. Muy bien, la siguiente imagen pues va por un lado más heroico, más ilustrativo, un poquito más popular de la cultura de los superhéroes. Es estrictamente una portada de un cómic, probablemente también lo hicieron para un póster, pero cuando lo vi me llamó muchísimo la atención la composición en sí. Vemos una composición en diagonal, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Sin embargo, para que nuestra imagen no se vaya de lado o no se caiga, la luna la toma como ese punto para darle equilibrio a la imagen. Entonces, un detalle, digamos, que en un inicio puede parecer tan simple o tan sencillo, tiene una función, tiene un porqué. Entonces es importante fijarnos en todas estas cosas. También tenemos una paleta mayormente fría, pero en contraste con esta paleta tenemos un letrero con luz neón en color rojo. El hecho de que el rojo sea un color cálido contrasta muchísimo, evidentemente, con el fondo azul que tenemos, que es el que predomina en toda la escena. Entonces, el hecho de que haya escogido un cartel, también esto es importante, el pensar cómo vamos a integrar estas fuentes de luz extras en nuestra composición, porque en este caso no nada más metió la luz roja y ya está, sino que eligió algo dentro del contexto, pero que también estuviera justificada dentro de la escena. En este caso estamos hablando de un letrero neón, de un club que también tiene un detalle extra que se llama The Crescent Club. Quiero pensar que ocupó la palabra creciente referente a la luna, que a su vez hace referencia al personaje. Entonces, vamos, aquí tenemos una clase maravillosa de crear una ilustración, pero también cuidando cada detalle, inclusive el contexto de la imagen en cada uno de sus elementos. Entonces, esta luz roja nos ayuda a iluminar algunas zonas del cuerpo, de la anatomía del personaje, que pues bueno, como sabemos, la anatomía en los superhéroes es fundamental, es importantísima. Entonces, el hecho de tener una luz artificial que nos ayude a resaltar la anatomía del personaje, que nos ayude también a despegar al personaje del fondo, es un recurso increíble. A mí me gusta muchísimo este tipo de recursos de luces artificiales para darle un plus a los personajes que estamos viendo en escena o a los elementos más importantes que estamos teniendo en la escena. Y bueno, tenemos la ciudad de fondo para recalcar un poco más esta esencia de vigilante. Y bueno, el manejo de la anatomía es increíble también, el detalle de la capa no podía faltar, que también es importante tener en cuenta esos elementos. La capa, por ejemplo, bien podría estar cayendo hacia abajo en línea, digamos, en un soporte vertical, sin mayor peso visual. Sin embargo, aquí normalmente lo que se hace con los superhéroes pues es jugar con el detalle de la capa para mostrarlos todavía más heroicos, más imponentes, más grandes. Entonces, pues es un detalle sencillo, pero que como les digo, cualquier tipo de detalle es importante en la escena para darle un plus narrativo, visual, etc. Entonces, pues vamos a la siguiente imagen. Bueno, esta pintura de Will Rockford, o Rockford supongo que se pronuncia, me parece increíble también. Creo que se puede analizar muchísimas cosas de esta pintura, tanto a nivel pictórico como compositivo, pero bueno, aquí me quiero centrar en algo en particular, que es la composición o la manera en la que usa el recurso de las miradas para hacernos saber quién es el personaje principal. En este caso vemos muchísima gente, vemos muchos elementos alrededor como flores, como libretas, está rodeado de reporteros, etcétera. Entonces hay tantos elementos en la escena que prácticamente podría ser una imagen inservible, que no funcione visualmente y que no le comunique al espectador claramente lo que quiere que vea. En este caso, todos los personajes que vemos en la escena prácticamente están viendo al mismo punto. Hay una regla muy básica en la composición visual, pues que nos dice que hacia donde ven nuestros personajes es hacia donde va a ver el espectador. Entonces, normalmente a lo largo de la historia se ha utilizado muchísimo este recurso. Se genera también hay una interacción donde el espectador forma parte del cuadro de manera indirecta. Entonces, es muy importante este recurso en muchísimas pinturas. Todos los elementos se dirigen hacia donde él está. Sin embargo, también tenemos que el personaje principal está estirando su mano.
Entonces, a la hora de estirar su mano, también está rompiendo un poco con esa composición para ayudarnos todavía más a dirigir la mirada. La mayoría de las personas que están justo alrededor suyo tienen vestimenta un poco oscura. Sin embargo, en el área en donde está el personaje principal, que es el que nos importa, vemos cómo se forma una ligera curva de contraste de camisas blancas, en este caso de traje blanco del personaje principal. Entonces eso también ayuda a dirigir nuestra mirada en medio de todo el caos que lo rodea. Y bueno, vamos a terminar este primer video de análisis con esta obra que me pareció preciosa. Más allá de que ahorita se encuentre de moda Frankenstein, esta imagen de cualquier modo me parece increíble, me parece impresionante. Yo la tendría aquí colgada en mi pared sin dudarlo. De lo que quería hablar, principalmente de la iluminación, por supuesto, pero también de la mirada, de la manera en el que la autora logra capturar la mirada y el alma prácticamente de nuestro personaje, que en este caso es el monstruo de Frankenstein. En cualquier retrato, la mirada es fundamental. Normalmente le solemos poner mucha atención a todos los elementos que están alrededor, a la vestimenta, a la paleta de colores, pero quizás pasa un poco desapercibido algo tan importante como la mirada. No es que no la tengamos en cuenta como tal, pero creo que muchas veces no le damos la importancia del peso visual que puede tener una mirada. Más allá de que representemos algo bien de manera fiel en cuanto a anatomía, en cuanto a proporciones, perspectiva, paleta de colores, texturas, etc., nuestra pintura puede funcionar perfectamente en todos sus elementos, pero si la mirada no te comunica lo suficiente, entonces allí estamos haciendo que nuestra obra pierda prácticamente el 90% de toda su narrativa, el 90% de esa impresión, de esa conexión que podemos llegar a provocar con el espectador. En el caso de esta obra en particular, vamos, la mirada te dice todo, es increíble. Una fotografía podría lograr transmitirte lo que el actor está expresando, pero lograr transmitir eso por medio de una ilustración, mantener esta fidelidad en la interpretación del actor, de tu modelo, del personaje que sea que estás dibujando, no es nada fácil. En este caso creo que la artista lo logra y de sobra, logra de manera increíble que te conectes directamente con el personaje más allá de que lo conozcas o no. Y bueno, por supuesto la iluminación tiene un papel fundamental en esta representación, donde vemos precisamente una iluminación de 3/4 que ayuda a resaltar el rostro y los elementos más importantes de sus facciones faciales, pero también vemos una contraluz en su lado derecho, en nuestro caso pues sería nuestro lado izquierdo. Vemos una contraluz bastante sutil, pero que nos ayuda también a despegar el personaje del fondo, que pues es muy oscuro, de una manera que se lea más claramente. Y bueno, la paleta de colores que utilizó la artista también me parece impresionante, creo que está muy bien lograda. Los colores son fríos, pero sin llegar a ser demasiado azulados, demasiado verdosos. Todavía conserva una paleta de colores morados, llegando al rojo, pero siempre manteniendo la paleta de colores desaturada. Y en este caso, pues su piel es mayormente, digamos, hacia un tono morado, rojizo, pero en la zona de la mirada precisamente y parte de su mejilla es donde utilizó los colores fríos, que es donde están mayormente los tonos azules y verdosos. En este caso también añadió un tono amarillento en el puente de la nariz y en el ojo izquierdo. Entonces todos estos elementos también nos ayudan a dirigir la mirada, que ya de por sí su mirada nos atrapa por sí misma, pero se complementa con el buen uso de una paleta de colores. Finalmente el uso de la luz y la sombra está muy bien lograda. Todas las texturas de su anatomía se sienten, se perciben, puedes ver los desniveles que tiene la piel, los músculos, las heridas que están empezando a sanar también. Puedes percibirlas claramente, puedes percibir su textura, el cómo se podrían sentir si llegases a tocarlas. Entonces, a nivel técnico, vamos, esta obra me parece increíble, muy bien lograda, se ve la experiencia del artista. Y bueno, llegamos al fin de este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, déjamelo en los comentarios, a mí me divirtió muchísimo analizar, aprendo mucho y espero que también esto le ayude a ustedes a aprender un poquito más. Básicamente la idea de estos videos es que aprendamos juntos. Si tú viste algo en las obras que a mí me faltó decir, por favor déjalo en los comentarios y así generamos una comunidad donde nos estemos retroalimentando mutuamente. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte y bueno, nos vemos en el estudio.